Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este sexto episodio de Podcast Fin de Mundo. Agradecemos pues a las personas que han estado siguiéndonos, a algunas personas desde fuera de Venezuela, el hermano Javier, Suriel, algunas personas en otros estados del país. Agradecemos sus preguntas y que nos hayan acompañado hasta este momento y esperamos que lo sigan haciendo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a darle participación a Ner para que él haga la presentación de este tercer episodio en el tema de lo que es relevancia del cristianismo en la actualidad. Buenas tardes. Continuando dentro de la temática que venimos tratando de la importancia del evangelio cristiano en la actualidad o en la modernidad, tenemos el día de hoy un invitado muy especial, es el padre de nosotros tres. Aparte de eso, es pastor evangélico con una trayectoria bastante extensa. Estamos hablando de ¿cuántos años de cristianismo? 40, hermanito. 40 años dentro del sistema cristiano, donde ha sido maestro, ha sido evangelista, ha sido misionero y actualmente se desempeña como pastor. Más allá de eso, es escritor, tiene dentro de su repertorio varios libros. ¿Cuántos libros estamos hablando actualmente? Bueno, publicado 4. ¿Y cuántos estamos esperando? Hay varios en proyecto. Ok, entonces tenemos 4 libros publicados y próximamente vendrán más libros del pastor Luis Soledad. Es pastor de una congregación en Altamira, presidente del movimiento Dios Establece, el cual tiene varias sucursales a lo largo de Venezuela. Un movimiento que se ha dedicado a predicar el evangelio de la luz que brilla dentro y fuera de esta nación llamada Venezuela y que tiene como lema la formación, como objetivo la formación y como lema que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, sin más que presentar sobre nuestro pastor, padre y guía de muchas personas a lo largo de su tiempo ministerial, vamos a comenzar a continuar con este programa, podcast número 6 de Fin de Mundo, y vamos a hablar de la relevancia del evangelio cristiano en la modernidad con varias preguntas. Sí, bueno, un día más de podcast significa evidentemente que es un día más cerca para el fin del mundo. Pero tenemos un invitado hoy antes de que el mundo se termine de acabar. Y bueno, ya veníamos hablando, ¿no? De lo que es el evangelio en general, lo que es un evangelio. Estuvimos hablando luego de los diferentes evangelios que han existido a través del tiempo y los que existen actualmente. Pero no nos hemos enfocado hasta el momento. No hemos como que desglosado, no hemos sacado esa esencia de ese evangelio cristiano del que nosotros profesamos, pero del que necesitamos, pues, explayar un poco, explicar un poco sobre él. Entonces, la primera pregunta, pastor, que nos gustaría hacerle es, ¿qué considera usted que ofrece? Porque ya decimos que los demás evangelios todos ofrecen algo. Ahora, ¿qué ofrece el evangelio cristiano? ¿Qué consideras tú que ofrece el evangelio cristiano? Saludos, Dios les bendiga. Bueno, primeramente contento pues de estar acá con los chicos, con los cachorros. Y saludando a todos los hermanos que nos pueden ver. Con respecto a la pregunta, ¿no?, de lo que ofrece el evangelio cristiano, primero podemos decir que a grandes rasgos el evangelio ofrece una vida óptima. En ese sentido podemos decir que el evangelio es optimista. Y lo hablo desde el punto de vista en que el hombre, que es la razón del evangelio, el ser humano, eso es lo más elevado de la creación de Dios. De modo pues que el objetivo del evangelio de Jesucristo, y habría que determinar qué es el evangelio de Jesucristo, y no me refiero a otro evangelio, el evangelio de Jesucristo, su objetivo estructural es el ser humano. En una ocasión, en una clase de antropología teológica, yo no la estaba dando, yo la estaba recibiendo. A mí se me pregunta, ¿qué es el hombre? Y básicamente podemos decir que esto ha sido
como que un tema de discusión que durante mucho tiempo se ha planteado, ¿no? Pero en cuanto a mí, de una manera personal, puedo decir que el hombre es un ser creado, pero que es inteligente y es religioso. De modo, por el hecho que el hombre es religioso, el Evangelio se presenta como la solución para el hombre. Y esto es un asunto que debe ser entendido desde la perspectiva de que el Evangelio es noticia. Y en este caso, buena noticia. Es así entonces que lo que el Evangelio presenta es una vida óptima. Y estamos hablando de la vida óptima del ser humano. Y de allí, aguas abajo, pudiéramos analizar muchos aspectos que son inherentes a la vida del hombre. Los dos elementos más importantes de este caso es Dios y hombre. Todo gira alrededor de Dios y alrededor del hombre. Y el Evangelio es el puente entre Dios y el hombre. Me refiero al Evangelio de Jesucristo. Porque al hablar del Evangelio de Jesucristo estamos hablando de las buenas noticias de Jesucristo. Ese es un puente entre Dios y el hombre, el Evangelio. Por eso su planteamiento es óptimo. Lo que Dios presenta para el hombre a través del Evangelio es óptimo. Entonces, lo que ofrece el Evangelio para el ser humano es una vida óptima. En este sentido pudieron surgir algunos inconvenientes, algunas interrogantes, ¿no? Al pensar que hay hombres que son cristianos, que tienen el Evangelio, pero no tienen una vida óptima. Bueno, habría que analizar entonces, desde la perspectiva del ser humano, a qué calidad nos estamos refiriendo de vida y cuáles son los elementos óptimos de los cuales el Evangelio puede presentar para el ser humano. Pastor, una pregunta. ¿Ese evangelio óptimo del que usted está hablando es para quién? O sea, ¿ese evangelio se ofrece y es asequible para cualquier persona que desee acceder a ese evangelio o está reservado para un grupo en particular de personas? El Evangelio es una visión universal. Dios es universal y todo lo que de él se desprende es universal. En Dios todo obedece a su propia naturaleza. De modo que el Evangelio también es universal. Es un planteamiento total y es un punto importante cuando nosotros analizamos que Dios no se hizo caballo. Dios no se hizo tigre. Dios se hizo hombre. Si Dios se hizo hombre, tiene un propósito especial para los hombres. O pudiéramos hablar en términos genéricos para el ser humano. Dios se hizo un ser humano. Y en ese sentido, todo ser humano tiene la posibilidad de alcanzar esa vida óptima. Pudiéramos analizar las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla precisamente del Evangelio, citando Pablo al salmista en el Salmo 119, que dice: por toda la tierra salió su voz, y al fin del mundo sus palabras. Entonces Pablo, rescatando ese planteamiento, él nos está diciendo de una manera clara, no es ni siquiera de una manera simbólica, no, de una manera clara, nos está hablando acerca de la relación que existe entre el oído, es decir, el oír, la capacidad de oír, y la salvación del hombre. En ese sentido, todo el que puede oír puede ser salvo. Y como todos pueden oír, entonces todos pueden ser salvos. De allí el planteamiento de que ese asunto del cual estamos hablando, del optimismo que se puede presentar en el Evangelio, es para toda la humanidad. No está reservado para algunas personas en especial, por cuanto Dios es universal y ama a todos los hombres. Ahora, no solamente lo dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús lo dice de esa manera. De tal manera amó Dios
al mundo, pero vea la expresión que ya está utilizando, cosmos, en griego, ¿no? Y no la palabra antropos, que es hombre también en griego. Sin embargo, es una figura retórica donde está utilizando la causa por el efecto. Y cuando se refiere a mundo, precisamente se está refiriendo a los hombres del mundo. Por eso puedo decir que el Evangelio no está diseñado solamente para un grupo de personas. No, es un pensamiento universal. Es un postulado universal donde Dios quiere alcanzar a todos los hombres. Claro, porque el hombre es hecho inteligente, debe tomar su decisión. Una pregunta aquí. Una pregunta un poco quizás complicada, ¿no? Hay un planteamiento que he escuchado de personas, de creyentes y no creyentes. Pero es una pregunta que va con este planteamiento del Evangelio. El Evangelio cristiano, si se plantea como algo que tiene 2000 años, este mensaje de salvación, y que apenas podríamos decir que tendrá unos 100, 200 años cuando mucho, que ha llegado a casi todos los rincones del mundo. ¿Qué pasa con toda la gente que de alguna manera no recibió ese evangelio de forma directa? ¿Cómo ve usted como pastor, como persona que ha sido misionero, de repente esas tribus indígenas que no recibieron el mensaje del evangelio cristiano y muchas personas murieron? ¿Había alguna oportunidad de esa vida óptima, ya sea aquí o en el más allá, para esas personas, o no tenían oportunidad de salvación? Bueno, esa pregunta no es como para jugar carrito. Esos son planteamientos, son postulados muy duros. Sin embargo, tiene respuesta. Y tendríamos que retroceder un poco, ¿no? Hay un planteamiento o un problema, diría yo, que nos ha traído la Iglesia Católica y que de alguna manera la Iglesia Evangélica lo ha adoptado como una doctrina propia o como una doctrina nuestra. Y allí, seguramente los que me escuchan, que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pueden diferir del planteamiento. Pero bueno, hay que arriesgarse a estas cosas y tratar de ser objetivo en lo que estamos diciendo. Ningún ser humano nace en condenación. Y cuando digo esto, lo digo porque ciertamente el hombre necesita la salvación que da Jesucristo. Pero ningún ser humano nace perdido, nace en condenación. Y Dios ha dado herramientas a toda la humanidad para que puedan salvarse. Y es evidente las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, cuando dice que Dios juzgará a los hombres conforme a lo que ha escrito en el corazón de ellos. Entonces quiere decir que más allá, porque el evangelio que nosotros hemos recibido, lo recibimos de alguna manera para reestructurar el planteamiento divino que está en cada hombre, que está en cada corazón. Alguien me dijo en una oportunidad, ¿y qué haremos con las personas que comen gente? Con los caníbales, los antropófagos. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué gente? Ellos comen gente, ok, está bien. Esa es su cultura. ¿Pero qué gente se comen ellos? ¿Se comen al papá, a la mamá, a los hijos? ¿Se comen a la esposa? No, se comen a los enemigos. Se comen a las personas que mueren en combate y que son enemigos de ellos y se los comen. O se los comían. Dependiendo en qué grado o qué nivel de esa cultura estemos en la actualidad. Lo cierto es que de alguna manera los antropófagos, los caníbales, pues, para decirlo de una manera más plana dentro de nosotros, no consideran que comer a otra persona es malo, pero considera que comerse a su padre, a su madre y a sus hijos o a su esposa, eso sí es malo. Entonces quiere decir que de alguna forma tienen conciencia de lo que es malo y de lo que es bueno, más allá de que comerse a otra persona también sea malo. Lo que quiero decir es que nunca la conciencia del ser humano está exenta de la verdad de Dios en cada uno de sus corazones. Tal vez sea muy atrevido para mí
hacer un juicio al respecto de este asunto, pero ciertamente hay muchos hombres, hay muchas mujeres que han muerto sin tener el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero es difícil que hayan muerto sin tener el conocimiento de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? El Evangelio de Jesucristo nos ha venido en cuanto a asuntos ya presentes, actualizados hace 2000 años. Pero el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Adán conoció a Dios, Enoc conoció a Dios, pero no conoció el Evangelio de Jesucristo. Entendió que en el futuro estaría el Evangelio de Jesucristo o vendría Jesucristo a la tierra. Y eso es otro tema. Pero no conocieron el Evangelio que nosotros estamos conociendo. Pero de alguna manera ellos conocieron a Dios. Probablemente habría que hacer unas diferencias en ese asunto entre el Evangelio de Jesucristo y Dios, aunque todo apunta en una misma dirección. Sin embargo, como estamos hablando del Evangelio de Jesucristo como tal, Abner, estamos hablando de 2000 años hacia acá, pero 2000 años antes o 4000 años antes ya habían personas salvas. Y no eran precisamente a través del Evangelio de Jesucristo. Pastor, allí, antes de cerrar este primer segmento, ¿no? Porque vamos un poco avanzados, pero quisiera hacer una pregunta antes de salir este segmento, para responderla quizá de la manera más práctica y compacta posible para poder avanzar, ¿no? Entendemos que el Evangelio presenta una oferta, ya usted nos habló de esa oferta que presenta el Evangelio, pero evidentemente, como todos los demás evangelios que presentan una oferta, esa oferta viene acompañada con una esperanza de lograr algo, de yo obtener quizá algo o que se logre algo en aquella persona que acepta esa oferta. ¿Qué considera usted que es lo que busca generar el Evangelio cuando entrega esa oferta? O sea, ¿qué busca el Evangelio de generar? ¿Qué obtiene el Evangelio o qué se obtiene? Quizás no el Evangelio como tal, pero algo tiene que resultar. El Evangelio en este caso sería que obtiene Cristo, que obtiene Dios. No, ¿qué se obtiene de cuando esa oferta llega? ¿Qué se obtiene de eso en la persona? O sea, algo debo estar yo buscando que la que se genere en una persona al yo presentarle una información. ¿Cómo se ve? Algo así, sí. Okay. Yo no sé si entendí bien la pregunta. Dígame por Yo voy a comenzar a responder y tú me dices si voy en esa dirección. Las cosas que preocupan al ser humano son dos elementos estructurales. Una es la vida física y el otro es la vida espiritual. La muerte es una realidad y todas las culturas y todas las generaciones han temido la muerte. Pudiéramos hacer un pequeño recuento, ¿no? Adán tuvo 2 hijos al principio, tuvo más hijos, pero vamos a hablar de 2 protagonistas, Caín y Abel. Muere Abel, luego Adán engendra otro hijo llamado Set, que viene a ser en sustitución de Abel. Ese Set tiene un hijo y al hijo de Set lo llaman Enos. Casualmente la palabra Enos significa mortal. Y estamos hablando aproximadamente 400 años tal vez después de Adán. El hombre ya comienza a sufrir un asunto de lo que los filósofos llaman el existencialismo. O sea, ya comienzan a sufrir las crisis existencialistas porque no conocían a la muerte de una manera real, de una manera viva. A veces nosotros decimos, mira, quemarse es malo, pero no es igual saber que quemarse es malo a quemarse verdaderamente. Ahí las perspectivas cambian. Entonces la muerte es una realidad y esa vida que el hombre tiene teme perderla. En el otro punto, lo que podemos analizar es una vida física y una vida espiritual. El Evangelio abarca esos 2 elementos. Y los abarca desde esta perspectiva. 1, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el Evangelio es un postulado espiritual y es un postulado humano. Porque el Evangelio lo viven los humanos. O sea, que se podría decir entonces que el Evangelio
tiene tanto una promesa física como una promesa espiritual. Sin duda que es así. Sin duda que es así. Porque al hombre hablarle de un más allá, en realidad el hombre no está interesado en un más allá. Y el hombre quiere ser feliz hoy. Y nosotros, hasta nosotros queremos ser felices hoy. Y buscamos. ¿Por qué trabajan las personas? Porque quieren ser mejores que son, de lo que son. ¿Por qué estudian? ¿Por qué hacen tantas actividades? Bueno, porque no están conformes con lo que son y quieren alcanzar otros elementos. Entonces, el hombre quiere ser feliz. Ahora. Antes que continúe allí, quisiera, porque de este evangelio cristiano del que nosotros estamos hablando, hay, aparte de usted, hay otros pastores y hay otros protagonistas, quizás que se presentan dentro de la palestra del cristianismo, que prometen, pareciera que estamos hablando, según lo que usted nos está diciendo, que hay dos promesas. Hay una promesa física y una promesa espiritual. Pero pareciera que hay un grupo que se decanta más por el lado físico, o sea, solo ahora, y hay uno que se decanta solo por el lado después. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender qué pasa allí? ¿Hay un equilibrio allí? No lo hay. No lo hay. No hay equilibrio, Okay. Pero lo que necesitamos es armonía. Y precisamente estoy citando las palabras del Señor Jesús allá, porque es que esa pregunta, Israel, eso ha estado siempre en el tapete. Eso siempre ha estado en el pensamiento del ser humano. A Cristo le hicieron la pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Cristo lo dijo. Y eso lo pueden buscar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 32, por ahí, si no me equivoco, en adelante. Ahí está. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Cristo citó al Antiguo Testamento cuando lo dijo, oye, oh Israel. Eso es lo que se llama entre el pueblo hebreo el Shema. El escuchar. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego viene el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y como dato curioso, con toda tu mente. Y el contenido de esa palabra, con toda tu mente, es como que tú vas a comprar algo y lo visualizas bien por todos lados y luego llegas a la conclusión que lo necesitas y lo compras. Es decir, que lo haces con conciencia, con toda tu mente, es con toda tu conciencia. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Es decir, que tú no eres cristiano porque los demás son cristianos. Tú eres cristiano porque conscientemente sabes que necesitas ser cristiano para alcanzar lo que Dios ha prometido, conscientemente. Y eso es importante cuando dice la Biblia, con toda tu mente. Pero luego el Señor añade una parte a eso, que es conforme a dice la ley, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos viendo dos planteamientos. Uno que es netamente espiritual, donde vamos a amar a un ser que no conocemos, y cuando digo que no conocemos es que no lo hemos visto, pero tenemos fe en una persona que no hemos visto. El apóstol Pedro es bastante claro en esa posición al decir a quien amáis sin haberle visto. Ya eso es mucho. Y Pedro concluye al decir que el fin de nuestra fe es la salvación. O sea, pastor, en concordancia con lo que usted está diciendo, de que debe ser consciente y de que el fin del evangelio es la salvación. Entonces, ¿cómo pudiésemos nosotros conciliar con estas personas que se acercan al evangelio por distintas razones a la salvación? O sea, porque nosotros podemos ver ofertas, vamos a ver campañas que se hacen publicitarias para una campaña religiosa en donde el eslogan es: ven y recibe tu milagro. Ven dona tu moto para que Dios te dé 2 motos. Vende tu casa para que Dios te dé 3 casas. O sea, ¿cómo pudiésemos conciliar eso que está diciendo que la Escritura con este planteamiento que se está presentando hoy en día? Bueno, eso es un evangelio, pero no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, nada más consciente en el mundo que el evangelio de Jesucristo, al punto que Cristo no obligó a nadie. Y eso es algo tan importante, que Cristo jamás violó la conciencia de ningún ser humano. Y por eso dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Israel, nosotros con el poder de la palabra podemos convencer a muchas personas.
Y ese era un problema que en cuanto a la filosofía tenía Platón con los llamados sofistas. Y estaba en contra de esos planteamientos sofistas porque enseñaban era lo que llaman la oratoria, la retórica. Y no que la retórica sea mala, y no que la oratoria sea mala, sino que lo usaban con fines distintos a un verdadero conocimiento, como en aquel tiempo se estaba presentando. Predicar el evangelio para suplir necesidades distintas a la necesidad espiritual, o por lo menos poner la necesidad espiritual en un grado distinto al que debe tener, no es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo es claro, es enfático. Y Cristo respondió esas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, Dios sobre todas las cosas. Y luego, la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? El hombre. Por eso Dios dice, ama a Dios primero sobre todas las cosas y después al hombre como ti mismo. Es decir, ahí hay una escala de valores. Lamentablemente, el hombre, por las necesidades que se presentan en este mundo, las personas que son sagaces y son capaces de hacerle una oferta engañosa, porque es una oferta engañosa, a los hombres, y los hombres la aceptan de esa forma. Bueno, yo considero que esa es una de las razones por las cuales hay tantas personas dentro de la iglesia que están inconformes, están defraudadas, porque no han recibido las promesas que se les ha dado. Bueno, ellos no recibieron promesas del evangelio, recibieron promesas de personas que dijeron que estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Lamentablemente, pues, eso no era lo que estaban haciendo. Bueno, no, es que evidentemente surge aquí un asunto, y como dicen por allí, en el mundo mercantil, no existe oferta si no existiera una demanda. Y es que justamente pareciera ser, Disculpa, Satiel. A veces las necesidades son fabricadas. Claro, pero aunque son fabricadas, se crea la demanda. Okay. La demanda se crea. Y de hecho, para dato curioso, que la mayoría de las pseudo necesidades actuales son fabricadas. Pero bien, volviendo al tema, no existe una oferta si no existe una demanda, y pareciera que actualmente lo que está llamando más la atención es ese evangelio del que hablaba Israel, el que usted dice es un evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros, en su opinión, cómo hacemos nosotros para cambiar esa escala de valores? Porque evidentemente la demanda por ese tipo de evangelio es mucho más fuerte que la demanda por el que usted llama que sí es el real evangelio de Cristo. ¿Cómo hacemos para que cambie esa escala de valores? Tal vez nosotros no tengamos la capacidad de producir ese cambio en ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí está en juego la voluntad del ser humano. El hombre es libre. El hombre es libre y por eso será juzgado, por su libertad. Porque si fuéramos robots, si fuéramos marionetas, bueno, no pudiéramos ser juzgados. Si tú te paras ahí en la plaza y miras hacia el cerro, hacia el Ávila, tú vas a ver eso lleno de árboles. Pero te garantizo que ahí son muy pocos los árboles que dan fruto. Dentro del evangelio, esa es la misma tendencia. Lamentablemente, hijo, sin ánimos de ofender, pero esa es la tendencia. Me veo en la obligación de hablar de un evangelio de sustancia, un evangelio sustantivo, que tiene sustancia, y no un evangelio de accidente. Y te digo esto de esta manera, baja un poquito el brazo. Estoy viendo la cara de un muchachito que está allá. Entonces, en este asunto, mira, vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Un carro. O sea, la sustancia de ese carro es que es carro, Okay. y que debe funcionar como carro. Pero ese carro puede ser verde, puede ser amarillo. Entonces, los accidentes de ese carro son eso. Son verde, es amarillo, es azul, es alto, es bajito. Todas esas cosas, las categorías de esos accidentes. Pero sigue siendo carro. Esa es su sustancia. El evangelio sustantivo, el evangelio de la sustancia de Cristo, no podemos verlo. O sea, ellos tienen evangelios de accidente.
no evangelios de sustancia. Desinente, se podría decir. Bueno, vamos a utilizar esas declinaciones que está utilizando el hermano Israel allí al hablar de desinencia. Ok, pero la esencia, la raíz del evangelio tiene un enfoque estructural y principal: amar a Dios sobre todas las cosas. Ningún evangelio que no presente a Dios como lo más elevado en su propósito pertenece al evangelio de Jesucristo. No puede, porque vuelvo y digo, el evangelio de Jesucristo está estructurado sobre un lineamiento que tiene niveles. Uno, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el lineamiento del evangelio. Citaría entonces lo que usted dice siempre, que un cambio necesitaría allí un cambio de conciencia, y que eso es motivado por un cambio de información. Están Sin recibiendo duda. mala información y por eso tienen esa conciencia. Eso es. Una mala información produce una mala conciencia. Ahora, se da el caso en que mucha gente llega al evangelio tras una promesa, que puede ser una casa, puede ser un dinero, puede ser una esposa, pero él llega con buena intención y de verdad con la necesidad de alcanzar lo que Dios ofrece. En el camino comienza a entender la realidad del evangelio, depone su pensamiento primero, vamos a decir su pensamiento primero, y asume el verdadero compromiso de Dios. Puede llegar por diferentes razones, pero una vez que entiende la verdadera razón, esa razón es la que lo mantiene en el evangelio. Ok. Una pregunta como para culminar esta pregunta sobre la diferencia entre la oferta material y espiritual, y sería la siguiente. Yo voy a plantear una frase a ver cómo usted la ve, si está de acuerdo con ella, y sería la oferta si pusiéramos la oferta espiritual y material del evangelio en una palabra, la espiritual o futura sería resurrección y la material y actual sería esperanza. Bueno, lo que pasa es que ¿esperanza de qué? De la resurrección. En este caso. Bueno. O sea, un objetivo que sería la vida óptima en la resurrección o en la vivificación. Y mientras no tenemos esa vivificación, la esperanza de... Sí, bueno, lo que pasa es que de repente al comienzo, cuando hablé de la vida óptima, no ahondé lo suficiente en lo que es una vida óptima. Porque no para todos el mismo nivel de vida óptima se puede considerar para todos. Hay personas con que convivir, comer, poder dormir y estar tranquilo tienen una vida óptima. Hay otros que no. Hay otros que quieren elevar un poquito más sus estándares y no se conforman con esa vida que están teniendo. Y por eso yo digo que ahí la cosa como que cambia, puede variar un poquito, ¿no? Pablo dijo estas palabras, ¿no? Teniendo sustento y abrigo. Y eso es palabra de Dios, ¿no? Pero tú ves que eso sucede entre nosotros. No, yo no lo veo. En este caso creo que me escucho un poco. Yo no lo veo. Sin embargo, no lo veo. Pero también noto que hay, por lo menos la Biblia nos presenta gente que no tuvieron esa vida óptima en lo más mínimo en la tierra. O sea, por lo menos gente que vivieron desamparada. O sea, por lo menos Hebreos 11 por ahí nos plantea un grupo de personas que de alguna manera no tuvieron ni siquiera lo mínimo. Ok. Bueno, lo mínimo tuvieron que haberlo tenido. Porque seguían vivos. Claro. Sí. Y cuando tú tienes una vida, ya eso es bastante, ¿no? Aunque eso no es tan fácil así verlo en blanco y negro, no es tan fácil. Tiene muchos matices, muchos bemoles que pudiéramos hablar en ese sentido. Porque yéndonos a nuestros elementos, lo que nosotros podemos ver, hay personas que necesitan para estar bien, necesitan de repente 3 carros. Con uno trabajan, con uno salen con la familia y con uno hacen yo no sé qué.
Y uno puede decir, oye, pero ¿por qué tiene 3 carros? Pero sí, en verdad necesitan esos 3 carros. Y si no los tienen, no son felices. Hay otros que no tienen carro y son felices. Y que pudiera ser distinto, pero no va en el carro, o no va a tener o no tener el carro, sino es cómo tú te sientes satisfecho, cómo te sientes lleno. Hay elementos que a veces dentro de nosotros mismos no logramos una vida óptima, y vuelvo y repito, y ya no depende de Dios, depende de nosotros. Porque es lógico que a todos Dios le da una oportunidad, pero no todos la aprovechan. Entonces lo óptimo depende mucho también, primero, cómo nosotros entendemos lo que es óptimo, y segundo, si nosotros aprovechamos las oportunidades para lograr lo óptimo. Ahí pudiéramos debatir mucho tiempo y podemos hablar muchas cosas. Pero Pablo, hablando en términos humanos, yo lo veo como que muy palco, ¿no? Al decir, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso debería ser suficiente. Pero no lo es. Por alguna razón no lo es. Ahora, en la parte espiritual, por supuesto, y yo no diría tanto la resurrección. La resurrección es un medio, aunque ahí se estructura. Cuando decía resurrección me planteaba la vivificación. Ok, es seguir vivo. Ajá. Seguir vivo. O sea, más allá de vivir otra vez, porque el apóstol Pablo, la palabra que usa es transformación. Ya sea que estemos muertos, por supuesto, si estamos muertos, resucitamos. O es una cuestión simultánea. Es simultáneo, correcto. Pero los que no están muertos, pues no pueden resucitar. Entonces hay un común allí, tanto para el que está muerto como para el que no lo está. Y en este caso es transformación. Ese es el punto elevado. Pero sí, la resurrección, pero no es tanto la nuestra, es la de Cristo. La de Cristo es que pone las bases para alcanzar todas estas demás cosas. Pero en realidad el punto óptimo es la transformación. ¿Por qué? Porque para vivir la vida óptima verdaderamente necesitamos ser transformados. Y esto yo pienso que pudiéramos entenderlo de esta manera. Ningún cuerpo humano en las condiciones que está puede resistir la eternidad. Y por eso tiene que ser transformado. Entonces diríamos, en relación a lo que planteaba yo hace un momento, que sería a nivel actual esa vida óptima y a nivel futuro la vivificación. Sí. Y esa vivificación, y tanto la vida óptima como la vivificación implican cosas materiales y espirituales. Voy a ver cómo puedo responderte esta pregunta, ¿no? Si tú miras a un animal y tú estudias el animal, y voy a hablar desde el planteamiento cristiano, no del planteamiento científico, sino desde el plano cristiano y cristianos evangélicos. Okay. No cristianos testigos de Jehová que tienen un pensamiento distinto. Cristianos evangélicos. Que no son cristianos, por cierto. Bueno, ellos dicen que son cristianos y no vamos a entrar, tú sabes, pues, en esos detalles. Los católicos dicen que son cristianos también. Pero bueno, vamos a hablar de nosotros acá. Un animal no tiene espíritu, porque no es consciente, tiene alma. Tiene el hálito de vida. Un ángel no tiene alma, es un espíritu, pero no tiene cuerpo. Y vamos a suponer que tenga un cuerpo, y si lo tiene, no lo tiene carnal, no lo tiene físico. Nosotros estamos en el medio de esos dos elementos. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Hay muchas discusiones si tenemos alma solamente o espíritu solamente. Es decir, hay muchas discusiones en pensar si somos bipartito o si somos tripartito. Yo digo que somos tripartito. ¿Por qué? Porque quien da la vida al ser humano es el espíritu, pero quien se la mantiene es el alma. Y esto lo digo por la razón siguiente. El espíritu no está preocupado en comer, no está preocupado en dormir, ni está preocupado en reproducirse. El alma sí se preocupa por eso.
Entonces el espíritu solamente es como el arranque que enciende el vehículo. Pero ya de ahí no hace más. Él queda, el alma es el que se encarga entonces de todos esos elementos. ¿Por qué estoy hablando y doy todo este rodeo? Porque nosotros jamás, mientras estemos en esta carne, podemos desprendernos de las necesidades humanas. Y luchamos por ser mejores cada día, buscando una vida óptima. Eso es lógico. Doctor, una pregunta respecto a eso de la vida óptima que usted está hablando, ¿no? En este mundo en el que nosotros estamos actualmente, con todos los avances tecnológicos y toda la oferta que hay, el Evangelio, ¿qué ofrece el Evangelio en la actualidad? En el sentido de que esa oferta es importante todavía hoy en día. Y cuando usted está hablando de esa vida óptima, ¿no? Es mi opinión, me pareciera que a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, esa vida óptima se ha hecho menos deseable en la mente del ser humano, ¿no? Y me viene a la memoria Diógenes. Por lo menos hay una historia acerca de Diógenes que dice que Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, él se reía, ¿no? Porque Diógenes predicaba la austeridad. Entonces Diógenes decía, y se reía, Diógenes, ¿pero de qué te ríes? Bueno, me río de ver tantas cosas que hay que yo no necesito para ser feliz. O sea, digo que a medida que el hombre tiene una oferta de más cosas, se le hace más difícil desear esa vida óptima de la que se está hablando allí. O sea, el evangelio cristiano hoy en día, esa oferta del evangelio de esa vida óptima, ¿es relevante todavía el día de hoy? ¿Es importante el día de hoy? La vida siempre es la vida. Y el hombre siempre es el hombre. Solo que pareciera que tiene necesidades distintas, pero no, son las mismas necesidades, solo que se presentan de formas distintas. Antes el hombre tenía necesidad de mover y inventó la rueda, inventó un carro, pero hoy sigue teniendo las necesidades de moverse, inventó un avión. Y después fue elevando, pero siempre son las necesidades básicas. El hombre tiene necesidad de comer, tiene necesidad de vestirse, tiene necesidad de obtener. O sea, tiene necesidad. El hombre tiene necesidad. Y mientras exista necesidad, el evangelio precisamente es para suplir necesidades. El evangelio dejará de existir. Pero ¿cuándo dejará de existir? Cuando ya no haya necesidades. Es decir, cuando nosotros seamos transformados, ¿a quién le predicamos? Ya no hace falta el evangelio. Porque ahora la vida, ahora sí es óptima en toda la extensión de la palabra. Es la llenura, como dice Dios, la plenitud de Dios. No hay ningún espacio vacío. Pero mientras estamos en la tierra, las culturas, los pueblos, la forma de pensar y la forma de introducir los pensamientos, a veces de manera solapada, a veces de manera abierta, porque no podemos olvidar que tenemos un enemigo. Y yo siempre he dicho, pues, que el mundo parece un pulpo que tiene muchos tentáculos movidos por una sola cabeza. Porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y te puedo poner un ejemplo. Rusia y Estados Unidos son, pudiéramos decir, que en el papel son enemigos. Pero son enemigos porque son tentáculos distintos. Pero la cabeza es la misma. Quien mueve a Rusia mueve a Estados Unidos también. Es la misma cabeza. El evangelio nunca va a perder su esencia, vuelvo y digo. Su sustancia nunca la va a perder. El hombre le pone accidentes, le pone colores, le pone tamaños, le pone formas, pero su esencia siempre es la misma porque el evangelio es inherente a la necesidad del hombre. Y mientras hayan hombres en la tierra y mientras los hombres tengan necesidad en el mundo, el evangelio debe estar presente y estará presente. Tenemos 2000 años. Y durante 2000 años han tratado de destruir el evangelio. Pero no han podido. Y no podrán. Porque el fundamento del evangelio es Dios. Es decir, el fundamento de Dios está firme y no será movido. Incluso te puedo decir, Israel, dentro de nosotros, los evangélicos, los cristianos evangélicos, muchos de nosotros hemos cometido grandísimos errores. Que la humanidad pudiera verlo como dignos de no seguir al evangelio. Pero los hombres siguen buscando a Dios.
a través del Evangelio. El Evangelio es invencible. No hay forma de que pueda ser destruido. Él va a continuar hasta el punto que sea necesario en esta tierra y siempre va a presentar alternativas para la humanidad. Dentro de esa oferta actual del Evangelio, ¿qué podríamos decir que en cuanto a beneficio? ¿En qué se beneficia la sociedad de que sus miembros acepten este Evangelio? ¿En qué se benefician las familias de que sus miembros acepten este Evangelio? ¿En qué se beneficia la nación de que, por ejemplo, sus políticos creyeran en este Evangelio? De que los policías creyeran en este Evangelio. O sea, ¿cuál es el beneficio en cuanto al hoy? O sea, porque cualquiera podría decir, ok, una vida óptima. Pero, qué sé yo, alguien podría decir, bueno, pero a mí el Evangelio del feminismo me da una vida óptima. ¿Por qué necesito el cristiano? O sea, ¿en qué se beneficia todo el sistema para que nosotros le pudiéramos decir a la gente hoy en día, no, te conviene el evangelio cristiano antes que cualquier otro evangelio? ¿Por qué el evangelio cristiano? Las fachadas. Siempre hay fachadas y el hombre, aunque no sea feliz, dice ser feliz. ¿Por qué? Porque a veces no quiere o no puede ocultar su realidad y quiere convertir a todos a su realidad. Por ejemplo, creo que mencionaste algo de feminismo, algo así. Sí. Ok. ¿Será que esa gente son felices verdaderamente? Lo dudo mucho. Yo lo dudo porque van en contra de la esencia del ser humano. No lo son. No lo son. ¿Por qué? Sencillamente porque van contra natura. Es contra la naturaleza. Y ya no estamos hablando contra el Evangelio, aunque sí también van contra el Evangelio. Pero están hablando contra la naturaleza. Y ya eso es bastante. Ellos pueden alegar cualquier cosa, pero ellos saben que no son felices. Entonces, el Evangelio sigue siendo la realidad. Mira, el único pueblo en el mundo, o vamos a hablar del pueblo religioso, refiriéndonos a la iglesia, que puede decir que su Dios resucitó, somos nosotros. Los mahometanos, los musulmanes hablan de Mahoma, pero Mahoma está muerto. Los que hablan de María, María está muerta. Los que hablan de Pedro, Pedro está muerto. Los que hablan de Confucio, Confucio está muerto. Los que hablan de Mahatma Gandhi, él está muerto. Los que hablan de Fidel Castro está muerto. Incluso los que hablan de Chávez, Chávez está muerto. Pero Jesucristo resucitó. Y eso es bastante. De modo pues que la conciencia del hombre se ha ido empobreciendo poco a poco, porque las informaciones que les han dado, lamentablemente los están apresando. Pero día con día nosotros vemos cómo hombres que están en esa oscuridad salen y se convierten a Jesucristo. Entonces quiere decir que Jesucristo sigue siendo la esperanza. Nosotros que vivimos por acá, por estas tierras, somos testigos. Y esto a veces hablarlo puede parecerse un poquito odioso, ¿no? Por lo que voy a decir, pero es una realidad. ¿Cuántas personas en los barrios que eran delincuentes consumados, cuando supuestamente ya no había alternativa para ellos, el Evangelio les ha presentado una solución? ¿A cuántas familias que ya no tenían soluciones, el Evangelio les ha presentado esa solución? Hombres, drogadictos, incluso homosexuales, lesbianas y cualquier cantidad de personas que han sido un problema para la sociedad, pero una vez que vienen a Jesucristo son transformados, son cambiados. Entonces quiere decir que el Evangelio siempre será la única alternativa que existe para el hombre para enderezar sus pasos y para conducirse verdaderamente hacia Dios. Lo que pasa es que a medida que el tiempo va pasando, evidentemente tenemos un enemigo que ha captado la atención de muchas personas y los conducen en esa dirección. Y así va a ser, seguramente así va a ser, pero no todos. ¿Qué dice el salmista con respecto a estas palabras, lo que tú me estás preguntando? Todos nosotros estábamos en el lazo del cazador. Éramos cual aves en el lazo del cazador. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Abner, nosotros somos los sobrevivientes de esto.
y somos los que buscamos la optimización de nuestras vidas a través del Evangelio de Jesucristo. Los que tú ves que aborrecen el Evangelio de Jesucristo, tristemente, lamentablemente, son los que todavía están en el lazo de la ignorancia. Alguna pregunta rapidito aquí, y es que veo que de alguna manera pareciera que este evangelio, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué se le diría a estas personas que presentan un evangelio en nombre del cristianismo, pero que según el análisis que usted hace y lo que nosotros hemos planteado en los programas anteriores, no son cristianos? O sea, en este caso, ¿qué les ofrece el evangelio a aquellos que dicen ser cristianos y no lo son? ¿También hay una oferta para ellos? Bueno, la oferta, no sé si entendí, si capté. Ya sea buena o negativa o positiva, cualquiera de las dos. La oferta en cuanto a postulados positivos es invariable, está allí siempre. Porque, como digo, es universal y su naturaleza es esa, porque proviene de Dios. Pero el que no lo recibe también tiene una oferta. Y te lo explico, o te lo puedo decir de esta manera. El Evangelio es gracia. El Evangelio es gratis. A nosotros, para nosotros es gratis. Y por eso es gracia. De modo que recibir la gracia de Dios es recibir, pues, los favores más elevados que existen. Pero despreciar la gracia de Dios es atenerse a las consecuencias de esa conducta. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La decisión de Dios es que el que no acepte su postulado, entonces lamentablemente, en vez de encontrar a un Dios misericordioso y clemente, encontrará a un Dios airado. Porque en Dios todo es perfecto. Así como su misericordia es perfecta, también su ira es perfecta. Cosas que yo no puedo explicar. Así como la misericordia de Dios es perfecta, también su justicia es perfecta. Tienen un mismo nivel. Una no puede ser más alta que otra. Y así como Dios ofrece todo al hombre que le recibe positivamente, también le ofrece todo negativamente al hombre que lo desprecia. No me refería puntualmente al hombre en general que no acepta el evangelio. A los creyentes. No, a los que dicen ser creyentes, pero toman el evangelio para fines no cristianos. O sea, que presentan un evangelio que no es de Cristo en nombre de Cristo. Bueno. Sí, bueno, lo primero que hacen es que toman el nombre de Dios en vano. Y castigo es castigo, ¿no? Condenación es condenación. Pero no sé si, bueno, debe venir a tu mente las palabras cuando Cristo habló y dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. O cuando habló a Capernaum, le dijo, tú que eres elevado hasta los cielos, hasta el Hades serás abatido. ¿Por qué? Porque ellos que pudieron conocer la realidad de Dios, ni entraron ellos, ni dejaron entrar a los demás. Seguramente su castigo es mayor, porque fueron obstáculos a la obra redentora de Jesucristo. Hay hombres que se van a perder porque nunca conocieron a Jesucristo, pero tampoco obstaculizaron el camino de la salvación a los hombres. Hay otros que se van a perder, pero obstaculizaron el camino a otros para que lograran alcanzar lo que Dios estaba ofreciendo. De modo pues que el postulado está allí. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pastor, usted mencionaba hace rato un asunto con respecto a ese tema de la sustancia y de los accidentes, y me parece muy a propósito, ¿no? El hecho de que ciertamente en cuanto al constructo del ser humano, en la parte exterior del ser humano, lo que podríamos llamar los accidentes en cuanto a la sociedad, porque no en cuanto al ser humano mismo. ¿Te refieres al color? A las formas. Me refiero que en cuanto a la sociedad, a lo que sea, a todo lo que se ha armado alrededor del ser humano para que el ser humano viva. Es decir, antes se vivía de una manera, hoy se vive de otra, pero, y eso en cuanto a los accidentes, o sea, lo que está en torno al ser humano cambia, varía, muta. Pero ciertamente pareciese que si agarramos y hacemos una reducción, En la cama. si hacemos una reducción de lo que es realmente el ser humano, siempre volvemos a lo básico. O sea, las necesidades reales del ser humano siempre están allí.
sea, ellas permanecen allí y aunque se hayan creado nuevas necesidades, se hayan creado nuevas soluciones para esas nuevas necesidades, si reducimos todo a la esencia y a la sustancia del ser humano, el ser humano necesita, como usted dijo en un principio, el ser humano fue creado para Dios, fue creado por Dios para Dios, Sí. y esa necesidad de Dios en el ser humano al final Es siempre Dios. va a estar allí, es Dios y nadie puede y nada puede llenarlo. Eso es más o menos lo que usted está... Claro, porque el hombre jamás podrá escaparse de Dios. Y voy a como que a enfatizar un poquito más el punto, ¿no? Y dadas las circunstancias de que utilizaste las sustancias y los accidentes. Las necesidades son las mismas, son sustanciales. Cambiaron los colores, las formas, pero la esencia es la misma. El hombre necesita dormir. Puede dormir en un chinchorro o puede dormir en una cama, pero necesita dormir. El hombre necesita comer. Puede comer carne, puede comer pollo, puede comer pescado, puede comer huevos o puede comer vegetales, pues para no ofender a los vegetarianos, ¿no? Claro. Pero necesita comer. Entonces, esa sustancia está allí. Necesita comer. Eso es en los asuntos humanos. Pero así como el hombre para vivir físicamente necesita comer, espiritualmente también tiene un origen. Y él necesita alimentarse de su origen. Necesita alimentarse de Dios. De manera que las necesidades que tiene el hombre de Dios son sustanciales, no cambian. Ok, entonces voy a tomar otra cita que usted dijo antes. Usted dijo hace rato, el evangelio es invencible. Yo lo creo, soy cristiano, Y yo también. no por obligación, usted mismo lo decía. Es una cuestión de esencia, de sustancia, de que yo mismo esté convencido, de conciencia. Yo lo creo por fe, pero usted dice que es invencible y me gustaría, quizá no tanto por mí, porque yo lo creo, yo por fe lo creo, pero me gustaría a ver qué considera usted de manera objetiva el evangelio cristiano, con su oferta que trae, de la que ya hemos hablado, con todas las cosas alrededor de ella de las que hemos hablado el día de hoy, pero con todos los ataques que está recibiendo por todos lados, de todas las maneras, formas y colores diferentes. O sea, el evangelio cristiano, real, está siendo atacado por todos los flancos. En una situación como esa, estratégicamente cualquiera podría decir, es el fin. Pero usted dijo, es invencible. Es invencible. Háblame un poco sobre eso, es invencible. O sea, el evangelio puede soportar esto. Y lo soporta. ¿Y cómo lo soporta, pastor? Mira, ¿tú recuerdas que la Biblia dice que cuando Balaán iba a maldecir al pueblo de Israel? Correcto, recuerdo ese Ok. pasaje. La forma de la distribución del campamento de los israelitas era perfecta en su diseño. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste, 3 tribus al este y en el centro un vacío. Pero ese vacío estaba siendo ocupado por el tabernáculo de Dios. Es decir, que de todos los flancos el tabernáculo estaba presente. Cuando Balaán vio eso y vio ese orden, dijo: este pueblo es invencible. Este pueblo no hay forma de que lo venza. Y Balac le dijo: oye, yo te llamé para que maldijeras a este pueblo. Y entonces tú, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás bendiciendo? Entonces, en ese sentido, él le dijo: bueno, te voy a llevar a otro monte. Y cuando lo lleva a otro monte, ya vamos, tipo, salsa. Él ve lo mismo y dice: no, este pueblo es invencible. Pero acuérdate que cuando Dios le dijo a Josué: sube y destruye a Amalek, pero mata a Balaán, porque por consejo de Balaán el pueblo se prostituyó, el pueblo adoró a los ídolos. Es decir que Balaán le dijo: este pueblo es invencible. Y Balaán le pregunta: ¿y de qué forma podemos vencerlo? Le dijo: ponlo en enemistad con su Dios. ¿Sabes bien? La única forma que tú seas vencido es que tú entres en enemistad con Dios. De otra manera, no hay forma. Verdaderamente somos invencibles. Digo esto no porque
realmente, y como hemos estado hablando estos días, no nada más sobre este punto, sino sobre el punto también que tocábamos anteriormente de la muerte del héroe, pareciese que lo que es conservador, lo que ellos consideran que está atrás, según ellos, no digo que lo sea, sino que lo que ellos consideran que es así, para ellos está muerto y llegó a su fin. Entonces, ellos quieren como que darse la tarea de erradicar aquellas cosas que ellos consideran que no son necesarias para esta época en la que vivimos. Sí. Ahora, el asunto estaría, según lo que yo veo, es que el evangelio está blindado, así como usted decía que el campamento tenía por cada uno de sus 4 lados, tenía la misma cantidad, tenía 3, 3, 3 y 3. Sí. Estamos diciendo que el evangelio cristiano está estructurado de manera, y usted lo mencionó al principio, el fundamento de Dios está firme. Esto es firme. Está firme y no es nada más que esté firme como muchos podrían pensarlo, porque hay personas que separan la realidad o lo que ellos consideran la realidad de la parte espiritual, que es lo que nosotros principalmente tratamos de hablar como cristianos. Pero resulta que las dos una misma cosa son, y que el fundamento de Dios está firme no solo en la parte espiritual, en lo que muchos consideran que es la parte espiritual, como si se tratara nada más de una de las partes de la vida, sino que el fundamento de Dios está firme en su parte general, ¿no? O sea, en todo su espectro, en todo lo que Dios ha cimentado y hecho, está firme y firme se mantiene. Eso es más o menos lo que usted se refiere. Bueno, el asunto es un poco difícil, ¿no? De exponerlo en palabras solamente y en el tiempo. En el tiempo. Porque hay que abordar como una gran cantidad de cosas para definir. Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El Evangelio de Jesucristo es invencible. En tanto el hombre viva conforme Dios dice, no hay forma de derrota. Pero puede sufrir, puede llorar, puede pasar desnudez, puede pasar hambre, puede pasar todas estas cosas. Y a veces esas cosas, aunque exteriormente se puedan ver como un problema, interiormente pudieran entenderse como un problema necesario. Voy a las palabras del apóstol Pablo. Pablo dijo esta palabra: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es una paradoja. Cuando soy débil, parece un enigma, aunque él no está preguntando, él está asegurando. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uno de los elementos grandes del Evangelio es la humildad. Y difícilmente el hombre que todo lo tiene es humilde. Difícilmente. La persona que todo lo puede y que todo lo tiene, en muy raras ocasiones, es humilde. Entonces, a veces, las necesidades, voy como que a redundar en eso, a veces las necesidades son necesarias. A veces esos elementos son necesarios para llevar al hombre verdaderamente al lugar donde debe estar delante de la voluntad de Dios. Por supuesto, nadie va a pensar que pasar necesidades es bueno, pero a veces sí. Desde el espectro de lo actual. Exacto. No, y del que está afuera. Del que está afuera a veces no puede entender por qué llorar es necesario. Ahora yo pregunto, ¿quién reflexiona, el que gana o el que pierde? Si el que pierde es el que reflexiona, el apóstol Pedro dice así: la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Y cuál es la base del hombre para alcanzar lo que Dios ofrece? El arrepentimiento. Difícilmente, hijo, un hombre que todo le salga bien puede arrepentirse de algo, porque todo le está saliendo bien. Los que enmiendan son aquellos que de alguna manera las cosas le salen mal. Es decir, que el hombre puede estar llorando y puede estar ganando. Puede estar sufriendo y puede estar ganando. Probablemente alguien que lo tenga todo pueda estar perdiendo. Son cuestiones muy distintas o muy difíciles de poderlas vislumbrar así como al raso, pues. Necesitamos saber razones y no todas las razones son iguales. Entonces, el Evangelio sigue siendo la alternativa
para el ser humano, porque el Evangelio fue diseñado pensando en la salvación del ser humano. O sea, se pudiera decir que parte de esa invencibilidad, de esa resiliencia del cristianismo, en parte viene de que su objetivo no es natural, es decir, su objetivo no es igual al de otras religiones, no es Correcto. igual al de otros evangelios, porque como decía ahí citando al apóstol Pablo, porque el evangelio, aún en la debilidad, se hace fuerte. Por supuesto. Porque el evangelio, y lo mencionábamos creo que en el episodio anterior, se ha vuelto el gran enemigo. O sea, el evangelio es el gran enemigo hoy de la sociedad. Y usted hacía una metáfora, ¿no? Hablando de un pulpo que tiene varios tentáculos, que son enemigos entre sí, pero que tienen un enemigo en común. Y parece que todos estos O un amigo en común en este o caso. un amigo en común, y al tener un amigo en común, tienen un enemigo en común por antonomasia. Entonces, pareciera que persiguen un mismo objetivo, independientemente cuál sea el credo, independientemente cuál sea, si son de izquierda, si son de derecha. Bueno, ahorita actualmente más que todos los de izquierda, pero los de derecha también infieren en esta cuestión de perseguir el cristianismo, y el cristianismo ha logrado sobrevivir a lo largo del tiempo y ha continuado sobreviviendo. Y según lo que usted está diciendo, es porque la resiliencia del cristianismo pareciera que no importa, en este caso, bueno, y lo dice un postulado bíblico, que aún el morir es ganancia. Sí. Entonces, el cristianismo prácticamente resiste la radiación. Sí, Israel, ¿quién apuesta por el que pierde? ¿O por el que sufre? ¿O por el que llora? Nadie. Yo no. Nadie. Entonces, ver a un ganador llorando no es normal. Los héroes griegos, bueno, eran invencibles. Por eso son héroes. Por eso los consideran como héroes. Entonces, los niños, ¿a quién van los niños? A los perdedores, a los ganadores. Pensé que vamos al Madrid. Entonces, en este caso, sí, el evangelio es algo tan abstracto para el ser humano que para poderlo entender hay que entender desde los planes o desde los planos de la humillación, de la humildad. Porque precisamente desde esa perspectiva miramos a Cristo en la cruz del Calvario, su rostro destrozado. ¿Qué le dijo uno de los ladrones que estaba con él? Mira, pero tú eres Dios, tú eres hijo de Dios. Bueno, sálvate. O sea que en la mente de él no abstrae que el Hijo de Dios se deje matar. Y morir es ser vencido. Ahí está el problema. El otro, en cambio, le dijo, y es paradójico eso, ¿no? Porque Cristo estuvo 6 horas allí. Y algunos de los evangelios dicen que ambos lo estaban importunando a Cristo, los dos. Pero los católicos pues dijeron que uno de los ladrones era bueno y el otro era malo, pero los dos eran malos. Y ladrones, ahí Y estaban ladrones. por ladrones. Entonces, pero uno de ellos son 3 horas, 6 horas. ¿Qué palabras habló Cristo con ellos en esas 6 horas? Que uno de ellos dijo, este hombre tiene razón. Y le dijo al otro así, mira, vale, déjalo quieto porque nosotros justamente estamos pagando esto aquí. Pero ese hombre es inocente. Pero está viendo a un hombre bañado en sangre, con una corona de espinas. Y él, a ese hombre bañado en sangre, con una corona de espinas, él ahí vio un rey. Y le dijo así, ve, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Tú vas a morir, y yo también. Pero tú vas a resucitar, y yo también. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ve? Eso no es un evangelio que se muestra ahí poderoso. Es un evangelio que se muestra de debilidad. Pero ¿qué te parece? Que hacía falta que muriera para luego resucitar. Para hacerse más fuerte, correcto. Entonces, el hombre no ve el evangelio así. El hombre ve el evangelio en ganar sin tropiezos, en reír sin llantos, en avanzar sin adversidades. Y no, para Dios construir una idea, para construir verdaderamente a los hombres, como dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero el evangelio de hoy no ofrece tribulaciones. Solamente ofrece, las ofertas que hace son de bienestar, son de cosas lindas,
es un paraíso, pues. Pero no, Cristo dijo primero, acuérdense que están en la tierra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. De modo pues, que si tenemos la vista clara y sabemos que lo óptimo está por llegar, pero aún en la tierra podemos tener cosas óptimas, pero entendiendo que lo óptimo también puede ser en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Esas son circunstancias. Esa no es la realidad pudiente. Eso no es. Esas son ciertas realidades. Iba a decir un versículo. ¿Qué pasó? No, que para resumir todo, quizá tomando un versículo entre tantos que pudieran ser, podríamos tomar esa fuerza que de aquel salmo que dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Sin duda. No, pero... No, era nada más la... Bueno, ya como para concluir, hace mucho tiempo, cuando estaba niño, había un disco de Wilson Díaz con la hija, Araguilda, llamado Cuando Jesús era un niño. Dentro de ese disco había una canción llamada Primavera. Entonces hay una frase en ese disco que decía, en esa canción que decía, hermoso tiempo para amar, hermoso día para entregar el corazón, ¿no? ¿Qué le diría usted a esas personas que escuchan hoy o que escuchan a través de este medio el Evangelio cristiano y que de repente por diversos motivos todavía no se han decidido a aceptar la oferta del Evangelio cristiano? ¿Qué le diría usted a esas personas? Bueno, yo les diría que no esperen más, que busquen a Jesucristo. Ahora, ¿por qué deben hacerlo? Porque usted nunca se va a desprender de sus necesidades, ni nunca se va a desprender de sus realidades. Las realidades están allí y usted no puede obviarlas. Están allí y seguirán allí. Y por eso la solución siempre será la misma. Jesucristo es la solución y el puente que nos conduce a Él es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que les puedo decir? Bueno, yo estoy casi seguro, completamente, de que todas estas cosas que hemos hablado hoy, lo que hemos visto, lo que se seguirá viendo y lo que viene a continuación son indicativos de una cosa. Claro, el fin del mundo ya está cerca, porque fíjate que hay personas que te dicen, oye, es que el evangelio es algo anticuado, el cristianismo ya pasó de moda. Y tú dices, habiendo todavía necesidades, como plantea el pastor, habiendo todavía tantas cosas que el hombre busca y pudiendo tener una vida óptima y que me digan que el evangelio está anticuado, esto es fin de mundo.